Hola hermanos y hermanas, Eh, bueno, como siempre contenta que tengamos una conversación acerca de la escritura y de lo que pudimos estudiar esta semana en Alma del 36 al 38, el libro de Mormón, y, y también poder llevar esto al hogar, a motivar a que podamos estudiar las escrituras con nuestra familia. En el Ven, sígueme. Bueno, estábamos estudiando Alma y en Alma él estaba muy afligido por la iniquidad de su pueblo y preocupado. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué es lo que hizo? Se juntó con cada uno de sus hijos, se reunió con ellos, ¿ya? Separadamente, y a cada uno, ¿cierto?, le hizo un encargo y conversó con ellos acerca de la importancia del Evangelio en sus vidas. Él tenía 3 hijos, Elamán, Chiblón y Coriantón. Entonces con su hijo Elamán, él tuvo una gran conversación y vayamos pensando y meditando así cómo lo hacemos nosotros cuando conversamos con nuestros hijos, nuestras hijas. Bueno, Alma conversó con Elamán y le testificó de su conversión. Hizo un recuerdo, ¿cierto?, de que después de lo que él había hecho, porque él le había causado mucho daño a la iglesia y a los miembros de la iglesia, incluso había matado a muchas personas, pero tuvo una tremenda conversión eh, después de haber visto un ángel, él con los hijos de Mosías, pero a pesar de él haber cambiado, él tenía un tremendo pesar, sentía un tremendo pesar por los pecados que había cometido. Entonces vamos a leer en Alma 36, del 3 al 5, y dice así: Y ahora bien, oh mi hijo Elamán, he aquí, estás en tu juventud, y te suplico por tanto que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Y no quisiera que pensaras que yo sé de mí mismo, no de lo temporal, sino de lo espiritual, no de la mente carnal, sino de Dios. Ahora bien, he aquí te digo, que si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas, pero por boca de su santo ángel, Dios me ha hecho saber estas cosas, no por dignidad alguna en mí. Nacido de Dios. Él dice, ¿cierto? Te digo que si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas. Bueno, conversión, nacido de Dios. Cambiamos nuestra vida, ¿cierto? Hacemos un cambio en cuanto a todas las cosas que hacíamos antes, tanto en nuestras creencias como en nuestro comportamiento, antes de conocer el Evangelio. En Alma 36, 12 y 13, ahí plantea lo siguiente, dice: pero me martirizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. ¿Ven? Él tenía una tribulación, él cierto pensaba permanentemente, y muchas veces pasa con nosotros también que conocemos el Evangelio, pero no hemos tenido un arrepentimiento completo de las cosas que hicimos anteriormente. Entonces, él en el 17 en adelante dice lo siguiente: y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, y aquí también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y aquí, que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores, sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados, y oh,
qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Cristo lo sanó. Se acordó de lo que su padre le había enseñado, ¿ah? Acerca del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y Jesucristo hizo lo suyo, ¿ya? Él, gracias a eso, se pudo arrepentir plenamente y poder, ¿cierto?, estar en paz espiritualmente. Bueno, esta parte de la escritura nos sirve también para hacer un análisis de nosotros mismos, de nuestra propia vida, de pensar y recordar, ¿cierto?, cómo nosotros hemos nacido de Dios, cómo hemos nacido de Dios, cómo ha sido nuestra conversión, ha sido plena y en el tiempo se ha ido renovando. Bueno, porque podemos nacer de Dios a medida que seamos humildes y nos arrepintamos, que hagamos este proceso que hizo Alma, ¿ya? Entonces, Alma, padre, también entrega a Elamán, su hijo, los registros, aparte del conversar ¿cierto?, y tener esta conversación de padre e hijo. Él además le entrega a su hijo los registros sagrados. Además le pide que él haga lo mismo llevando una historia de su pueblo, que él también registre todas las cosas importantes que vayan viviendo. En Alma 37:2 dice lo siguiente: y también te mando que lleves una historia de este pueblo, como lo he hecho yo sobre las planchas de Nefi, y que conserves sagradas todas estas cosas que he guardado, así como yo las he preservado, porque se conservan para un sabio propósito, ¿ya? ¿Y cuál es este propósito? En el 8 dice, y hasta aquí ha sido según la sabiduría de Dios, que estas cosas sean preservadas, pues he aquí, han ensanchado la memoria de este pueblo. Sí, y han convencido a muchos del error de sus caminos, y los han traído al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. O sea, es tan importante porque el fin, la finalidad, ¿cierto?, de la escritura, de las planchas de bronce, de las planchas de Nefi, las 24 planchas de Éter, y la Liaona y el Urín y Tumique, le entregó a Elamán, tenían un propósito, y el propósito, ¿cierto?, dice aquí en la escritura, traer al conocimiento de su Dios para la salvación de sus almas. En el 37, el 34 y 37 dice lo siguiente: enséñales a no cansarse nunca de las buenas obras, sino a ser mansos y humildes de corazón, porque estos hallarán descanso para su alma. Oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Sí, e implora a Dios todo tu sostén. Sí, sean todos tus hechos en el Señor, y donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tus sueños, y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios, y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Él le enseña a su hijo y lo aconseja de las cosas que tiene que hacer, ¿ya? Y de la bendición que es tener las escrituras. Pensemos nosotros también cuán grande es la bendición que tenemos de tener las escrituras hoy día, que cómo ha cambiado nuestra vida, ¿ya? En el versículo 47 dice lo siguiente: y ahora bien, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Ve entre este pueblo y declara la palabra y sé juicioso, ¿ya? Son los consejos que da un padre a su hijo para que le vaya bien, para que el Señor lo cuide y lo proteja, ¿ya? O sea, las escrituras además le enseñan que se han preservado para un sabio propósito, y el propósito es que poder enseñar y compartir el Evangelio
con todo el mundo, que todo el mundo lo tiene que conocer. En Alma 37, en el versículo 14 dice: y ahora recuerda, hijo mío, que Dios te ha confiado estas cosas que son sagradas, que Él ha conservado sagradas y que también guardará y preservará para un sabio propósito suyo, para manifestar su poder a las generaciones futuras. Ese es el sabio propósito, para, ¿cierto?, manifestar su poder a las generaciones futuras. Nosotros, bueno, hoy día podemos gozar plenamente del Evangelio y podemos leer, estudiar del libro Mormón que estamos haciendo este año. El año pasado estudiamos la Biblia, ¿ya? Por lo tanto, las escrituras tienen un sabio propósito, el preservarlas y cuidarlas. En Alma 37, 6, 7, ¿cierto?, que habla de algo bastante importante. Dice: ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Bueno, cuando él está diciendo que, le dice, y aquí si son conservadas deben retener su brillo respecto a las planchas, sí, y retendrán su brillo, sí, también todas las planchas que contienen lo que es escritura sagrada. Dice que las escrituras son un medio, es algo, dice, son cosas pequeñas y sencillas, se realizan grandes cosas. Si nosotros conocemos el Evangelio, nuestra vida cambia, hay una gran cosa, hay una conversión, ¿ya? Podemos cambiar el mundo, podemos cambiar a las personas. En el 7 dice: y el Señor se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios, y por medios muy pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Bueno, ¿qué cosas, cierto, qué cosas son pequeñas y sencillas y que pueden cambiar nuestra vida? Como dice el Señor. Por ejemplo, la oración. ¿Cómo cambia nuestra vida si todos los días hacemos nuestra oración, que es algo tan sencillo y tan simple como arrodillarnos y orar para que recibir, ¿cierto?, la inspiración, recibir el Espíritu y poder recibir la inspiración y lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos? ¿Por qué en ocasiones no hacemos las cosas pequeñas y sencillas? Acá el presidente Oaks hablaba y él dice que él pensaba solamente cuando dice pasó por la calle y vio que el hormigón estaba levantado. Vemos a veces las veredas están levantadas. ¿Y por qué estaba eso levantado? Y dijo, pensar que una raíz levantó ese cemento. Entonces él decía, bueno, tal es el poderoso efecto que ocasionan las cosas pequeñas y sencillas con el tiempo, como esa raíz que levantó el pavimento. Bueno, en nuestra vida pasa lo mismo, por ejemplo, con la oración, como yo les decía, cómo cambia nuestra vida, cómo va a ser nuestra espiritualidad si todos los días nosotros estamos haciendo una oración. Va a haber un tremendo cambio, vamos a ser personas, ¿cierto?, distintas, diferentes, fortalecidas en el espíritu. Pensamos también en una gota de agua. Una gota de agua es súper sencilla, pero 20 gotas de agua, 30 miles de gotas de agua pueden llegar a formar y miles un cauce de un río. Es una gran cosa. Bueno, lo mismo en nuestra vida, ¿ya? Hoy no tenemos nosotros una liaona, pero sí tenemos las escrituras y la palabra de Dios. Si nosotros todos los días estudiamos, ¿ya?, y nos preparamos, vamos a estar fortalecidos. Bueno, y en el capítulo 38, Alma fortalece a su hijo Chivlón, y yo les recomiendo leer este capítulo, que es cortito, pero que nos va a servir para poder enseñar a nuestros hijos, para poder conversar con nuestros hijos. Está la clave ahí. Sus palabras son un muy buen ejemplo para fortalecer y alentar a nuestros seres queridos. Chivlón era un hombre muy recto y lo había pasado súper mal a raíz de ser una persona justa y recta, ¿ya? Pero Alma lo alienta y le da ánimo y le dice que la solución, ¿ya?, que la salvación está en Cristo. O sea, le reafirma eso, que él tiene que seguir adelante. Y le da algunos consejos, que por eso digo que les recomiendo que lo lean bien, y le habla de lo que significa el orgullo, que tiene que ser valiente, ¿ya? Que él tiene que seguir adelante, ¿ya? Y esto
esto nos enseña que si nosotros compartimos nuestro testimonio con las personas más queridas, va a tener un efecto potente. Y eso debemos tener conciencia de eso y hacerlo. A veces nos da miedo con las personas que son de afuera, extrañas o que no las conocemos, pero con nuestra familia tenemos que ser valientes y hacerlo. Tal vez el no abrir la boca puede significar que después esa persona haya perdido su oportunidad por responsabilidad nuestra. Por lo tanto, debemos reafirmar y debemos ser valientes en enseñar a nuestros hijos, porque después nos vamos a estar lamentando la pérdida de alguno de ellos porque no hicimos lo correcto en su momento. Y tiene que ser como lo hizo Alma. Alma era súper así, súper correcto y súper potente y firme en lo que él enseñaba, porque él había estado en el otro lado de la vereda. Había estado en el otro lado de la vereda cuando hizo sufrir mucho a los líderes de la iglesia, el daño que causó a tanta gente que él también mató, persiguiéndolos por ser miembros de la iglesia y seguir el evangelio. Me encantó esta clase, como siempre les digo yo, me gustó esta clase porque, vuelvo a reiterar, habla de las cosas que nosotros necesitamos hoy día, como por ejemplo, tener la mirada de cómo otro padre en la antigüedad hizo con sus hijos. Dentro de tanta iniquidad, él se concentró en sus hijos para enseñarles, porque él sabía que no iba a estar, entonces él quería tener la certeza de que sus hijos no se iban a desviar del camino. Por eso tuvo esa conversación con ellos. Yo sé, no tengo ninguna duda que estas cosas son verdaderas, que nos sirven para mejorar nuestra vida y la de nuestra familia, especialmente hoy día. Vuelvo a reiterar, en los tiempos que estamos viviendo necesitamos estos consejos, necesitamos sentarnos con nuestra familia a conversar del Evangelio, de las cosas de Dios, de lo importante que hagamos nuestra oración, lo importante que leamos las Escrituras, lo importante que es compartir en familia y seguir el Evangelio. No tengo ninguna duda que estos testimonios, el testimonio de Alma hacia sus hijos, ha fortalecido la iglesia por generaciones y hoy día nos toca a nosotros. Yo sé que estas cosas son verdaderas, que Jesucristo vive, que el libro de Mormón es verdadero, que el libro de Mormón puede cambiar nuestras vidas y mejorar nuestras vidas. Y comparto estas cosas con mucho amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.